Buenos días, bueno, es un placer estar con ustedes hoy aquí y tuve que agradecer también a los panelistas que gentilmente accedieron a participar de este primer panel. Quizás un poco para romper el hielo le consulto a María Laura un poco cuál es un poco la vinculación de una institución como la Unión de Exportadores con el desarrollo sostenible, qué acciones se están llevando adelante. Recuerdo ya hace un tiempo incorporaron el medio ambiente ahí también como una opción, en realidad como una estrategia o una política que desde la Unión de Exportadores están impulsando mucho. Contanos un poco, con titulares un poco, porque tenemos un tiempo obviamente tirano, como decía recién, cuáles un poco las acciones que hoy están y el vínculo que ustedes tienen con las diferentes empresas exportadoras del Uruguay. Bueno, buen día a todos y todas. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Dado que es el primer panel y soy la primera que habla, quiero referirme brevemente a los ODS. Los ODS son lo que la humanidad necesita hacer. O sea, si uno mira los 17 ODS, no habría ninguna discusión. Entonces, creo que ha sido un gran posicionamiento que hizo la ONU en que esté en la agenda, que esté en el diálogo de todos. Eso antes no se había logrado. Ahora son los ODS para el 2030, después capaz que tienen otro nombre, pero ese es el faro que deberíamos tener dentro de las empresas y como personas de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y cuál es el vínculo entre los ODS y la exportación que yo represento a la Unión de Exportadores en este panel? Bueno, dentro de esos ODS es fundamental el crecimiento económico para lograr los recursos que se necesitan para eliminar la pobreza, para mejorar la educación, mejorar la salud y tantos otros temas que hay que trabajar. Y ahí hay un rol fundamental de parte de la exportación. La exportación, y más en un país pequeño como Uruguay, de pequeño mercado, necesitamos exportar. Nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo van por la exportación porque nosotros no podemos seguir creciendo solamente con el mercado interno. Tenemos que tener como mercado el mundo. Y para eso necesitamos poder generar más exportación, pero al mismo tiempo exportación sostenible. Y este tema lo venimos trabajando antes desde una óptica totalmente ambiental. Desde el año 2010 en la Unión de Exportadores tuvimos un programa que denominamos Programa Medio Ambiente, donde hacíamos charlas temáticas, invitábamos a expertos para que nos hablaran de distintos aspectos, como la gestión de los residuos, el cambio climático, la huella de carbono. Fue algo difícil al principio sumar gente a esta movida. No estaba tan integrado en la conversación y en lo que miraban los exportadores al exportar, pero de a poco fue integrándose y en el 2022, después de este impulso que se dio a la sostenibilidad, después de la pandemia, hubo como un reconocimiento más fuerte de la importancia del tema. Le hicimos un upgrade al programa y creamos la unidad de exportación verde. Esta unidad es una unidad de sostenibilidad de triple impacto, donde lo que buscamos es ayudar a las empresas a transitar por este camino de la sostenibilidad, ayudarlas a gestionar, a encontrar capacitaciones, a presentarse a programas, a buscar financiamiento, a todo lo que la empresa necesite, dependiendo de cuál sea su situación, porque es muy heterogénea. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien, está. En el 2022, cuando arrancamos con esto, arrancamos con Deloitte, y quiero decir que este panel es un panel de amigos y me encanta porque lo voy a ir mencionando en qué estamos trabajando con cada uno. Con Deloitte hicimos un diagnóstico del sector exportador en el 2022, donde detectamos que la situación era muy heterogénea.
teníamos empresas de repente multinacionales muy exigidas por la casa matriz, donde estaban implementando un montón de acciones, también empresas que están exigidas por su propio cliente, en general los que venden a Europa están muy avanzados en este tema porque el mercado se lo exige, y empresas de repente pymes, empresas familiares, empresas que de repente no exportan a países que tengan tanta sofisticación, no estaban tan avanzados. Entonces ahí tuvimos un punto de partida. Y también tenemos un punto de partida bueno en cuanto a lo que es normativa. O sea, Uruguay ya tiene un montón de normativa que implica temas vinculados a lo social o a lo ambiental, en lo que las empresas ya están cumpliendo. Y en el evento de lanzamiento hicimos una carta que le pedimos a todos los partidos políticos con representación parlamentaria que la firmaran y accedieron, con un compromiso de que esto sea una política de Estado, que la sostenibilidad sea una política de Estado, y ahí nos comprometimos tanto a la Unión de Exportadores como a los partidos políticos, y ahora en este año electoral les vamos a recordar el compromiso. Perfecto. Gracias, María Laura. María, en la Unión Europea obviamente ha sido quizás uno de los continentes que más ha acelerado todo el proceso de normas, y bueno, tenemos una obviamente que va a entrar ya a regir a partir del próximo año con el tema de la deforestación cero para todos los productos que importe. ¿En qué medida eso puede afectar a las empresas uruguayas que quizás hoy no están alcanzadas directamente por esa regulación, pero bueno, como sabemos, en un mundo integrado, de alguna forma eso por algún lado termina llegando? ¿Cómo estás viendo esa situación y cómo se están adaptando las empresas uruguayas? Sí, tal cual. Y a ver, capaz que conecto también con lo que decía María Laura. A ver, claramente los ODS fueron un paraguas, pero vamos a ser claros también. Las empresas necesitamos que nos aceleren un poquito. Y realmente la regulación lo que está haciendo es tratar de acelerar ese proceso porque se nos acaba un poco el tiempo. Entonces ese es el gran tema. Claramente Europa es el gran abanderado. No es solamente con deforestación. Yo incluso en algunos de estos días he posteado en LinkedIn, realmente hay un tsunami regulatorio, circularidad, cadena de valor, descarbonización, impuesto carbono para sectores intensivos en carbono, claramente deforestación, biodiversidad. O sea, el nivel de exigencia y requerimientos de acá a 3-4 años, o sea, el roadmap está muy fijado y Europa lo está cumpliendo realmente taxativamente, es muy exigente. ¿Qué nos implica a nosotros? Bueno, tenemos diferentes situaciones. Claramente hay empresas uruguayas que están alcanzadas por la normativa. ¿Sí? O sea, hay empresas con su subsidiaria, con su casa matriz en Europa totalmente alcanzadas, pero hay empresas que están vendiendo a Europa también alcanzadas con la normativa. Por la normativa lo que exige es si tenés operaciones significativas en Europa, también vas a estar ahí. Pero lo más importante para Uruguay es que seguramente muchas de nuestras empresas uruguayas, creo que acá tenemos una, es parte de la cadena de valor de esas empresas que están alcanzadas por la normativa. Entonces, no solamente es medir huella, ¿sí? Las empresas europeas tienen un objetivo clarísimo de en determinado momento reducir a cero o netear a cero sus emisiones. Con lo cual van a estar ellas, pero te van a pedir a ti que lo hagas y que lo hagas en 2-3 años. Entonces, estamos hablando de esos plazos. Te van a pedir a ti también todo el tema de packaging, ¿sí? Te van a pedir tema transporte, o sea, hay un montón de requerimientos que empiezan a pasarse a las empresas uruguayas exportadoras. Pero también hablemos de oportunidades, ¿sí? O sea, ya sabemos que están esos requerimientos, con lo cual hay una cantidad de oportunidades de negocio, ¿sí? Orientados básicamente a, no sé, compensar, reducir, reutilizar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no las empresas uruguayas no pueden situarse también en ese nivel de oportunidades de negocio para salir a vender al mercado y fomentar crecimiento, como dice María Laura? Lo que me parece que es importante es que conozcamos, ¿sí? Y bueno, y hablamos de Europa, pero no es solo Europa, ¿sí? Estados Unidos hace 2 semanas también emitió una norma, una regulación que empieza a exigir a las empresas en Estados Unidos a reportar, a revelar, a medir temas de riesgo de cambio climático. Y nosotros tenemos sectores fuertemente influenciados por Estados Unidos. No sé, nuestro sector tecnológico, por ejemplo.
Bueno, nuestro sector tecnológico tiene que estar preparado para esas regulaciones que hoy ya son un hecho. Ignacio, ¿y cómo de alguna forma las empresas logran acercarse a esos instrumentos y las certificaciones, que son todo un tema, porque también ahí hay como algunas zonas grises, obviamente, porque cada país tiene sus normas, sus regulaciones? ¿Cómo es la experiencia de ustedes, una presencia más global, pero también acá en Uruguay, un poco cómo están llevando a cabo ese proceso de certificación en desarrollo sostenible? Bien, creo que sin duda las certificaciones han jugado siempre a lo largo de la historia, no es algo reciente, y también lo hacen ahora particularmente. Un rol importante para todas aquellas barreras no arancelarias al mercado. Hoy es el diálogo que todas estas regulaciones de alguna manera nos demandan, generar confianza en esas transacciones, la importancia de la participación de terceros que tengan componente de imparcialidad, independencia, objetividad, nos asegura gestionar el riesgo de maquillaje de impacto, por ejemplo, o evitar los riesgos reputacionales que derivan de las autodeclaraciones. Las regulaciones europeas se han parado de una manera bastante estricta frente a estos temas. Ya esa vocación de autodeclarar o de autodesignarnos en determinada condición de desempeño, sea ambiental, social o incluso de buen gobierno corporativo, ya parece no ser suficiente en el lenguaje de los mercados. Entonces, claramente las certificaciones dan una solución a esa necesidad de mercado, pero obviamente trasciende ese ámbito mercantil. Tiene que ver obviamente con proporcionar confianza al consumidor. Y obviamente también satisfacer a las regulaciones que están. La buena noticia es que más allá del marco normativo legal, o sea, existe un ámbito muy amplio de muchos años de normas técnicas, que en realidad no hablamos normas jurídicas, sino normas técnicas. El mundo siempre ha tenido una vocación de normalizar, posterior a la revolución industrial, y esos instrumentos existen por suerte desde hace mucho tiempo. Claramente lo que está pasando ahora es que los estamos descubriendo. Las empresas están valorizando y están descubriendo esos instrumentos que existen. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, haciendo referencia a una plataforma que es Standards Map, hablamos de que hay más de 600 instrumentos que abordan, sea de manera integrada, la perspectiva social, ambiental y de buen gobierno, o de manera independiente. O sea que en realidad problemas de instrumentos, por suerte, hoy no tenemos, sea para medir y verificar una huella ambiental, sea de carbono, de agua, de biodiversidad, de suelo, lo que fuera, sea porque queremos trabajar una gestión ambiental integrada, sea porque queremos, en definitiva, desarrollar una estrategia de sostenibilidad integrada a la estrategia corporativa. O sea, tenemos instrumentos para absolutamente cada una de las dimensiones que puedan volverse materiales a lo que hace el desarrollo sostenible, sea de una perspectiva de materialidad financiera o una perspectiva de materialidad de impacto, o la combinación de ambas. Entonces, las certificaciones están disponibles. Uruguay ha tenido siempre una vocación de certificación. Nuestros indicadores son, si los comparamos con países de la región, bastante buenos en cantidad de empresas certificadas. Obviamente que en estos temas mucho o bastante no es suficiente, pero tenemos que ser optimistas y, a modo de ejemplo, ¿no? Hoy hablamos de más o menos unas 1.800 empresas del Uruguay que tienen algún tipo de certificación asociada al desarrollo sostenible. Por supuesto que ejemplos o excepciones hay muchísimas, pero si vamos a las certificaciones ambientales, hablamos de unas 300, obviamente los números no son finos, son números groseros, pero hablamos de aproximadamente 300 certificados emitidos en el Uruguay, o sea, empresas uruguayas, lo que equivale aproximadamente a unos 400 sitios físicos que hoy tienen certificaciones de gestión ambiental, que es un estándar que el Uruguay viene trabajando hace bastante tiempo y que la regulación acompaña. Si nos vamos a otras dimensiones del desarrollo sostenible, lo interesante más que la cantidad es la tasa de crecimiento. En temas de eficiencia energética, de seguridad de la información, o sea, oyéndonos más a estándares de gobierno corporativo o incluso de desempeño social, hablamos de una tasa de crecimiento del 20 al 25% que crecen anualmente las empresas que desean certificar en estos estándares. Nosotros lo vemos de manera muy optimista, como las organizaciones han ido incorporando, pero no queremos dejar de poner en valor la trayectoria que hay. O sea, no es que las empresas empezaron en el Uruguay a certificar posterior a la pandemia o porque la sostenibilidad cobró cierto valor en este sentido. Ya hay un camino trazado, por supuesto que hay mucho para hacer, y a nivel de las micro y pequeñas, medianas empresas, el desafío es un poquito más grande, pero hay ya algunos instrumentos que nos van a ayudar con ese camino. Gracias. Marcelo, obviamente como una empresa como Lanas Trinidad, no debe ser lo mismo las exigencias que le pedía a un cliente hace 20 años la realidad de hoy. ¿Qué ha cambiado ustedes como una empresa que están viendo quizás todo esto que estábamos comentando al principio en la realidad, como en el día a día de los negocios? ¿Qué cambio han notado o están notando y ustedes qué acciones están llevando a cabo para atender esos requerimientos y no perder a ese cliente? Perfecto. Bueno, primero que nada, buen día y muchas gracias por la invitación. Para ubicar un poquito, Lanas Trinidad es una empresa que se dedica al lavado y al peinado de la lana.
¿ah? Es la primera etapa en la cadena textil lanera, ¿ah? Y bueno, obviamente que el tema de las exigencias, nuestros mercados son básicamente, excepto, digamos, algunos artesanos locales, 99% del exterior, y dentro de eso es el mercado europeo y el mercado chino, ¿no? Entonces, como decía acá, esto no nace de ayer, es un proceso evolutivo que lleva muchos años. Nosotros, en particular, yo siempre digo que la madre de todas las certificaciones arranca por las normas de ISO de calidad, las 9000, las 14000 y la 45000. En el caso de Lanas Trinidad, este año hacen 22 años que desde que tuvimos la primera certificación con LSQA. Y lo hicimos, digamos, porque consideramos que era una herramienta de gestión fantástica para todo lo que el mercado comenzaba a exigir en ese momento, ¿tá? A lo largo de los años, en la evolución, como preguntaba Andrés, digamos, comenzamos a notar que los clientes no solo les preocupaba la calidad del producto que uno ofrecía, es decir, que bueno, que la lana fuera la correcta, que no tuviera imperfecciones, etc., sino que también comenzaron a interiorizarse cada vez más por todo lo que contribuía a que ese producto fuera de calidad. Es decir, bueno, cómo se trataba a los empleados de la fábrica, qué pasaba con el medio ambiente, con los proveedores, con los clientes, etc. Y las exigencias fueron creciendo, ¿ah? Es decir, tanto es así que hoy en día, además de todas las auditorías de sistemas que podemos tener, tenemos auditoría que los clientes hacen, ¿tá? Es decir, por ejemplo, seguramente el año pasado habrán escuchado que hubo un acercamiento con una firma italiana, Gucci, ¿tá? Una productora local de lana que fue premiada. Y bueno, ellos hacen su propia auditoría, ¿tá? Y vienen acá y nos inspeccionan y dan su visto bueno o no, ¿tá? Entonces, las exigencias van en aumento, ¿tá? Llevado un poco a tierra lo que preguntaba Andrés, en el último año, en el año 2023, lo que hemos notado es como una explosión de las exigencias de huella de carbono, ¿tá? Nosotros veníamos haciendo una estimación propia de nuestras emisiones de dióxido de carbono y gas metano desde el año 2017, pero bueno, sentimos la necesidad de que nuestras emisiones fueran certificadas por un cuerpo externo, ¿tá? Porque bueno, la mano viene por ahí, ¿tá? Y así que en ese proceso estamos. No termina nunca esto, ¿tá? O sea que las exigencias uno le parece que llegó hasta cierto punto y aparece otra cosa nueva, así que este es un camino que no tiene retorno y que, digamos, se trata de poder brindarle a los clientes todo lo que ellos están pidiendo, porque es la única manera de permanecer en el mercado. Si no, no hay manera. Claramente, digamos, lo van a hacer otros y uno va a quedar fuera de esa posibilidad de vender y de trabajar y crear valor en nuestro país. María Laura, sello de sostenibilidad, que la experiencia que fue brevemente, porque estamos medio cortos de tiempo, ¿cómo fue, bueno, qué resultado obtuvieron y cómo va a seguir esto a futuro? Bien, como decían bien, la sostenibilidad es parte de la competitividad de la empresa. Hoy no es concebible competir en el mundo sin estar pensando o avanzando en sostenibilidad. Y por eso en la unidad de exportación verde lo que hicimos fue generar una alianza con el LATU
Y dentro de varias acciones que empezamos a trabajar, una de ellas fue generar el sello Gestión Sostenible UEU-LATU, que el año pasado hicimos un piloto con 9 empresas que participaron. Fue un éxito, Lanas Trinidad participó. Y tenemos una matriz de requisitos que tiene distintos ejes dentro del triple impacto, requisitos a cumplir y 5 niveles de avance. Entonces, las empresas encuentran en esto una herramienta para empezar a trabajar o para profundizar el trabajo que tienen. La idea es que esto sea una guía que trabajamos en conjunto con técnicos del LATU y técnicos de la Unión de Exportadores, incluso con el aporte de gerentes de sostenibilidad de las empresas exportadoras, que son los que están en el día a día con esas exigencias. Y bueno, y ahora este año estamos ya terminó el piloto, este año ahora el 10 de abril hacemos el lanzamiento en el LATU y están todas las empresas invitadas a conocer el sello y participar, porque esto, como decían, no termina, esto es de largo aliento. Perfecto, gracias. Mari, ya estamos en un año electoral, quizás esto se pueda discutir, ¿por qué no? Porque es parte de la agenda. ¿Qué pros y contras podría tener un impuesto al carbono? Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. En realidad, a ver, es una muy buena pregunta. Primero, que no es un impuesto que pueda ser aplicable siempre igual en función de, o sea, en cada país, ¿sí? O sea, es distinto. O sea, nosotros, si vemos Uruguay, nuestro foco hoy tiene que ser reducir emisiones en todo lo que tiene que ver con movilidad y transporte. Ese tiene que ser nuestro foco, ¿no? Nuestro Ministerio de Economía empezó a sentar las bases, ¿no? Ya desde, creo que es noviembre del 22, ¿no? Hace más de un año y pico, a separar lo que es en el IMESI, y el IMESI se divide en dos. Una parte está priceado por toneladas de carbono y la otra es el impuesto que todos conocemos. Empezó a sentar las bases, y eso es importante porque lo que trata de hacer es de medir, ¿no?, una externalidad en un precio interno de la economía. Pero claramente, para que no sea un impuesto regresivo, ¿sí? O sea, vos pones un impuesto ¿para qué? Para desmotivar el uso de eso porque te sale más caro. Entonces tendrías que tener un sustituto, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque el sustituto hoy todavía en tema de transporte, movilidad, etcétera, no es tan claro. Claramente es la electrificación, claramente es el tema de energía, pero también puede ser el hidrógeno le falta mucho. Entonces, ojo con meter impuesto, porque ese impuesto se va a recaudar y no lo vas a poder usar en ninguna actividad que realmente sea descarbonizar lo que querías justamente descarbonizar. Entonces, a ver, creo que Uruguay está dando los pasos, seguramente en una segunda instancia, a medida que avance esto, sí haya más, ¿no?, incentivos a hidrógeno, establecer subsidios, etcétera, y por lo tanto trasladar impuestos de carbono ahí. Y después seguramente en el segundo o tercer paso, bueno, tenemos que empezar a hablar en sectores específicos, ¿sí? O sea, yo qué sé, Europa ahora está metiendo impuestos de carbono al acero, al cemento, bueno, aluminio. Bueno, nosotros tenemos ese tipo de sectores en Uruguay que son altos, intensivos y generadores de dióxido de carbono. Bueno, en algún momento prestar esa discusión, ¿tá? Si es hoy, yo hoy no estoy convencida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos sustituto. Tenemos que avanzar, ¿no?, tecnológicamente en sustituto para lograr una movilidad realmente sostenible. Gracias. Ignacio, ustedes están trabajando concretamente en algo ahora en materia de certificaciones vinculado a todo esto a la norma europea, que es un poco lo que ha generado más repercusión, por lo menos en la región, en Brasil, por todo el impacto que eso podría tener sobre su cadena agroindustrial en particular. La agenda nuestra es sumamente nutrida en desarrollo de esos instrumentos, es nuestro quehacer diario como organización, en particular con lo que es deforestación cero. Sí, venimos trabajando de manera bien coordinada con la Dirección Nacional Forestal. Hay un proyecto donde ya se está desarrollando un esquema de certificación nacional para poder de alguna manera sustentar los desafíos de esta regulación, más allá de que después hay un desafío que es más tipo político, de que Uruguay pueda tener carta verde, porque obviamente es un país que foresta y por lo tanto, en ese sentido, el nivel de riesgo que Uruguay tiene para esas regulaciones debería ser muy bajo, y por lo tanto no deberíamos tener grandes barreras en ese sentido. Sin embargo,
Sí se está trabajando en eso. Desde LSQA en particular, nosotros ya tenemos un instrumento desarrollado para lo que es la marcación de deforestación cero, para todos los productos de la cadena agro que aplican o que se pueden ver afectados para esto. Obviamente estamos trabajando muy de cerca con el sector ganadero en particular, sobre la base de la trazabilidad, pero trabajando en el camino que ya vienen construyendo en materia de huella de carbono, que obviamente tiene una relación muy importante con todo lo que es deforestación cero, porque obviamente las prácticas de conservación de bosque nativo, que demanda una buena contabilidad del carbono y una buena gestión de las capturas de carbono, obviamente va de la mano con las demandas que nos genera los temas de deforestación cero. O sea, en ese camino estamos trabajando ya desde hace un tiempo, nos anticipábamos incluso antes de que salga la regulación y hoy el instrumento está disponible. Sí, hay un trabajo ahora de la Dirección Nacional Forestal que está desarrollando un instrumento más de carácter nacional, que la expectativa es que eso se pueda calzar con los instrumentos privados que nosotros hemos desarrollado. Pero ahí hay muy buen nivel de coordinación y de comunicación para que eso suceda. Perfecto, gracias. Y me gustaría agregar que el sello que generamos con el LATU también es reconocido por la marca Altus Más de LSQA. Acá tenemos que llegar a que los instrumentos converjan y que la empresa no tenga que ir por 800 cosas, sino que hago tal cosa, que todo esté dialogando, porque si no es una locura. Sí, si ahí me permitís una última propaganda, que en base tomando las palabras de María Laura, y más allá de un componente comercial, realmente tiene que ver con transmitir el conocimiento. Sí hemos creado, y creo que ese es el valor más grande que hoy hemos disponibilizado para la sociedad uruguaya o a nivel global, un instrumento que se llama Altus, que justamente es una plataforma basada en blockchain, que lo que hace es comunicar todos los instrumentos y todos los esfuerzos, no importa de dónde los hayan construido las organizaciones, donde una organización pueda administrar todo su sistema de gestión de la sostenibilidad, sea formulando compromisos públicos a la plataforma tecnológica y teniendo validación social y de terceros sobre esos compromisos públicos, vinculando sus certificaciones, no importa cuáles fueran, con sus análisis de doble materialidad, gestionando sus reportes de sostenibilidad a través de mecanismos de assurance de terceros e integrando el registro de las prácticas, eso lo hacemos en conjunto con DERES. Entonces, bueno, es una gran plataforma que en realidad hace lo que ustedes decían, que es lo más difícil, es hacer que este mundo dialogue porque está lleno de instrumentos, el lenguaje es complejo, es muy tecnificado, los mercados son diferentes y las empresas muchas veces no saben qué hacer o dónde invertir esos esfuerzos. Marcelo, brevemente para cerrar, la experiencia de Lanas Trinidad con la economía circular, el aprovechamiento de los residuos, ¿qué nos podés comentar de la experiencia de ustedes como empresa en ese sentido? Bien, bueno, digamos, uno puede mirar la lana, digamos, la lana sucia, por ejemplo, si uno tiene 100 kilos de lana sucia, aproximadamente 65 son fibra y el 35% son impurezas. Entonces, si uno, mirado desde el punto de vista de una economía lineal, dice, bueno, ese 35% me lo tengo que deshacer de alguna manera y quedarme con la fibra. Y nosotros lo que hicimos es aplicar un concepto de economía circular, es decir, que ese 35% de impurezas en realidad son materias primas para otras industrias, ¿tá? Y tratar de generar valor de esos residuos. Entonces, en Lanas Trinidad aplicamos un concepto de economía circular, que parte de la idea primero de diseñar el producto para que genere la menor cantidad posible de residuos, ¿tá? Segundo, reusar y reutilizar todo lo que se pueda, digamos, aumentando el ciclo lo máximo posible. Y tercero, restaurar y regenerar sistemas naturales. Eso, en el caso de Lanas Trinidad, implica, por ejemplo, de la parte del tratamiento de efluentes, tenemos un tratamiento biológico, nos permite capturar gas metano, que digamos, si uno lo liberara a la atmósfera, es un gas aproximadamente 28 veces más dañino que el dióxido de carbono para el tema del calentamiento global, pero tiene la gran ventaja de que es un gas combustible. Entonces lo capturamos, tenemos una laguna del tamaño de una cancha de fútbol, cubierta con una membrana de polietileno, se captura el gas metano, se genera electricidad. Esa electricidad generada de la basura es aproximadamente entre el 20 y el 25% de la electricidad que necesitamos para funcionar en la planta industrial. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, el efluente que queda es un excelente biofertilizante por el contenido de nitrógeno y fósforo que tiene, y regamos árboles
y cultivos. Los árboles son madera, digamos, combustible para nuestra caldera, porque tenemos que lavar la lana con agua caliente y calentarla, y bueno, la caldera es esa leña, o sea, parte de esa leña viene de ahí, logrando una circularidad muy grande en todo nuestro digamos, proceso. Perfecto, bueno, muchas gracias, les agradecemos, los pedimos con un aplauso a los 4 panelistas por sus aportes hoy. Muchas gracias.